Por tercera vez me voy a referir al escándalo de los contratos del hermano del presidente con el Estado. Y lo hago simplemente porque cada vez que Correa, presidente, le quiere ayudar más a Correa, hermano, le embarra peor. Fue al extremo el sábado pasado de decir que él nunca ha coincidido con su hermano. Que su hermano está preocupado de hacer negocios, mientras que él está preocupado de realizar sueños. Que él nunca coincidió con su hermano, es decir, siempre supo quién era su hermano. Siempre contrarió los procedimientos de su hermano y siempre estuvo alerta a los objetivos de su hermano. Qué interesante, ¿no? ¿Por qué lo nombró entonces tesorero de su campaña? ¿Por qué no le molestó cuando su hermano sí fue útil con sus contactos, los empresarios y los constructores para recaudar fondos? ¿Por qué no le molestó ahí su hermano? ¿No cree que su hermano, si le daba esa prerrogativa, tiene algún derecho, ya que fue puntal financiero de la campaña, a opinar por lo menos? Y que conoció en ese tránsito a quienes venían por los sueños y a quienes venían por el bolsillo. Y la otra interrogante, si siempre conoció a su hermano y siempre estuvo en contra, debe haber hecho lo que yo dije aquí. Es decir, ese decreto que sacó a última hora de la carrera solo para impedir a futuro que se hagan contratos como los que hizo su hermano, debió haberlos impedido desde el principio de su gobierno. Debió haber desarrollado un reglamento que especifique la ley en la línea que hicieron, que como dice el abogado, el hermano establece una cosa en el artículo 62, pero en el artículo 63 permite otra. Es decir, en el artículo 62 es general, no pueden contratar cierto tipo de familiares, celebrar contratos con el Estado, y ya en el 63 hace las excepciones de las personas jurídicas y todas esas cosas que se utilizan para el efecto. No te muevas de allí, sigue grabando porque quiero apoyarme aquí en la Constitución. ¿Por qué? Lo que ha hecho Correa, más bien, esta Constitución antigua, esta es la Constitución, este es Chomsky, la Constitución de ahora, que alguna vez mostré que me es autografiada por Corcho Cordero cuando me la dio en Nueva York. Ya. Esta Constitución la está violando también el presidente de la República y permite su destitución, cosa que nadie va a hacer, por si acaso. ¿En qué momento la viola? En el momento en que vuelve a declarar a Petroecuador en estado de emergencia, lo cual significa dos cosas, que los marinos no lo han sacado, los marinos no lo han sacado de ese estado de emergencia, y que sigue en crisis y sigue mal y no está enrumbada y reorientada, a pesar de 2 o 3 buenos resultados, por un lado, y que sigue instaurado en Petroecuador el sistema de contratación que permitió a su hermano Fabricio contratar. Es decir, lo que llaman órdenes de trabajo, contratación directa, contratación por invitación, donde invitan a 6 compañías, 3 no se presentan, 2 solo compran las ofertas y solo 1 concursa, que es el que gana el concurso. La compañía de la cual es accionista el hermano del presidente. Ese sistema lo renueva Correa. ¿Ya? Mantiene la emergencia para Petroecuador. Se desdice de lo que dice que va a hacer. No creo que no se haya dado cuenta, cree que todos somos unos idiotas, ¿no? O que usamos esto a la manera que nos conviene y no como dice el tenor de la ley. El artículo 166 dice: la presidenta o presidente de la República, este típico cosa, ¿no? Este trauma de los géneros que tienen los que creen que ser iguales es hablar de niños y niñas, de ciudadanos y ciudadanas. En vez de decir aquí la presidencia de la República, la presidencia la ejerce el presidente o la presidenta, que es cosa distinta, pero bueno. La presidenta o presidente de la República notificará la declaración del estado de excepción a la Asamblea Nacional, a la Corte Constitucional y a los organismos internacionales que corresponda dentro de los 48 horas siguientes a la firma del decreto correspondiente. Si las circunstancias lo justifican, la Asamblea Nacional podrá revocar el decreto en cualquier tiempo sin perjuicio del pronunciamiento que sobre su constitucionalidad pueda realizar la Corte Constitucional. Inciso 1. Hasta ahí ningún problema. Ojo con el inciso 2, artículo 166 de la actual Constitución. El decreto de estado de excepción tendrá vigencia hasta un plazo máximo de 60 días. Máximo. Si las causas que lo motivaron persisten, podrá renovarse hasta por 30 días más, lo cual deberá notificarse. Cabe renovación, pero solo 30 días y debe notificarse. Si el presidente no renueva el decreto de estado de excepción o no lo notifica, este se entenderá caducado. Está caducado el estado de excepción en Petroecuador, porque ya tuvo más de 90 días. Cuando las causas que motivaron el estado de excepción desaparezcan, la presidenta o presidente de la República decretará su terminación y lo notificará inmediatamente con el informe correspondiente. Según ellos, no han desaparecido las causas para que cese el estado de emergencia, pero el plazo para ese estado de emergencia ya acabó. Si no, viviríamos en emergencia constante. Las emergencias se referían más bien
a catástrofes naturales o a circunstancias económicas como la ruptura del oleoducto. Último inciso, las servidoras y servidores públicos serán responsables por cualquier abuso que hubieran cometido en el ejercicio de sus facultades durante la vigencia del estado de excepción. Vean lo que dice el artículo 130, primer inciso, sobre este tema. Sección segunda, control de la acción de gobierno, artículo 130. La Asamblea Nacional podrá destituir a la presidenta o presidente de la República, otra vez la misma vaina, a la presidenta o presidente de la República, el trauma de creer que porque nombran los dos géneros hay igualdad. En los siguientes casos: 1. Por arrogarse funciones que no le competen constitucionalmente previo dictamen favorable de la Corte Constitucional. A él no le competía prorrogar el estado de emergencia más allá de los 90 días, que le da la misma Constitución que él, los españoles, Alexis Mera y unos cuantos ayudaron a hacer. Ahí tienen. Pero como no hay fiscalización, como tampoco hay oposición, sino opositores, como no hay independencia de poderes, nadie aventura nada en ese sentido. Pero no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo aguante, dice Nebot. Lo que pasa es que al cabo de 100 años la mayoría de nosotros estaremos muertos. Cuidado con la impaciencia, pero también cuidado con la indiferencia. 5, 4. ¿No me brillan los lentes ahí? No. No, ya. Grabando. Yo les decía que mucho ojo con las leyes que están saliendo del congresillo precipitadamente, aunque muy elaboradamente de donde vienen en la mayoría de sus casos, de los mentalizadores de acuerdo país, de lo que antes se hizo en Venezuela, de los juristas de la presidencia de la República o del jurista de la presidencia de la República, y de adaptaciones que tenían guardadas y están sacando a última hora. Un ejemplo de eso es la Ley Orgánica de la Función Judicial. Esta asamblea que fenece y es transitoria le está dando a la próxima, que va a ser permanente y elegida por los ciudadanos como regularse. Pero eso no es lo más grave. De todo lo que tiene como barbaridad esa ley, porque se nota que no fue hecha por juristas, en lo poco que sé de derecho tras mis 3 años de estudio de esa materia, lo que busca en el fondo, la figura central, es blindar al presidente de la República, es dilatar la muerte cruzada, es dejarse en un periodo definido cuando él disuelva la asamblea y convoque a elecciones, ¿ya? Para reemplazarlo a la asamblea y reemplazarlo a él. Es decir, le puede disolver la asamblea y no en 3 meses, sino en 3 años convocar elecciones. Pero blinda el mecanismo de fiscalización al Ejecutivo, poniéndole tal cantidad de obstáculos y requisitos que se vuelven casi imposible conocerlos. Por ejemplo, es una comisión la que decidirá si va a juicio político o no un tema presentado. Entonces, control de nada va a haber, o tiene que ser algo tan escandaloso y tan evidente que, como en el caso del Conartel con Teleamazonas o en el caso de los contratos del hermano, el Congreso tenga que pronunciarse porque se desató por otros medios. A eso le apunta principalmente esa ley. Tiene cuestiones peligrosísimas como que señala, creo que son 28 atribuciones para el presidente de la Asamblea, y en la última dice, además, todas aquellas que le concede el plenario o el pleno. ¿Se imaginan? O sea, como tienen mayoría absoluta, yo siempre dije que le iban a tener, aunque no ha sido con asambleístas solos, mañana le dan luz verde al presidente de la Asamblea para que se tomen las atribuciones que esa mayoría en determinado momento incorpore. Estudien esta ley orgánica de la función legislativa quienes puedan hacerlo. Denuncien y evidencien más transgresiones al espíritu democrático y de equilibrio como estas pocas que acabo de mencionar, y háganle comprender a la gente la importancia que tiene la fiscalización, por supuesto sin escándalo y con sustento, en función de evitar el escándalo del cual muchos se valieron antes y ganaron fama de fiscalizadores. Ahora están cerrando totalmente la fiscalización. Y esto tiene beneficio popular. En el momento en que no hay control, se siguen dilapidando los 2.000 millones de dólares al año que hasta el 2006 se estimó que en el Ecuador se desperdiciaban por eso. ¿Y saben qué? 2.000 millones de dólares es justamente el déficit que tiene en el presupuesto, según lo que se presume y se calcula, porque no han presentado el proceso oficialmente los del gobierno, hasta junio. Es decir, si hubiera mecanismos de control y si se fuera eficaz en el combate a la corrupción, no les faltarían los 2.000 millones de dólares que ahora tienen como déficit presupuestario. Ni seguiría pasando con algunos buques en la aduana que llegan a Guayaquil, el hecho de que reportan que van a desembarcar en un puerto y desembarcan en otro. El hecho de que tienen un código según el cual tienen cierta mercadería para pagar X impuestos y resulta que es otro código el que corresponde. El hecho de que falsifican el nombre de un controlador
o inspector o verificador de lo que venía para hacer aparecer como chequeado un buque que nunca fue chequeado. A cuenta de que el buque no atracó en el puerto, sino que hay muchos que están ahí, le llaman en cuarentena, o sea, anclados cerca, y se va ya en una nave a hacer la inspección y la verificación. Se siguen pasando o escapando millones de dólares por ese concepto en este gobierno de la involución ciudadana, donde hay una cantidad de nuevos ricos que viven en San Borondón. ¿Ok? Entonces, por eso es importante la fiscalización, porque libera los recursos que ahora no se tienen para pagarle al pueblo.